Hola mi nombre es Axel Romero y aquí en Mundo Binario estoy publicando contenido que te puede servir. En esta ocasión voy a empezar a subir tutoriales sobre Google Sheets, que es la hoja de cálculo de Google, como lo conocemos en Excel, la competencia directa, o Numbers en Mac. Pero yo te puedo decir, no hay herramienta buena, no hay herramienta mala, no hay herramienta mejor, una que otra. Simplemente lo que yo te puedo decir es que la herramienta se debe adaptar a tus necesidades. Si te está sirviendo, te funciona, está bien, esa herramienta es ideal para ti. Yo llevo 3 años, a partir de la grabación de este video, yo llevo 3 años utilizando Google Sheets. A mí me ha servido bastante. Antes, así como tú, seguramente yo también utilizaba muchísimo Excel y conozco también muchas fórmulas. Pero Google Sheets es algo que no se ha explorado tanto y hay funcionalidades que en verdad me gustan. Este tipo de videos tiene una metodología interesante y por eso es que yo considero que tienen éxitos algunos de mis videos, porque lo planteo a un problema real. Es decir, yo tengo algunos clientes, incluso doy asesorías personalizadas y durante toda esa experiencia van surgiendo problemas y esos problemas les tengo que dar una solución. Entonces, si resuelve el problema a 1, 2, 3, 4, 5 clientes, estoy seguro que te sirve a ti. Por eso es que estoy publicando este video. Vamos a empezar con el comando import range. ¿Y por qué sucede esto? El import range, te voy a decir básicamente lo que significa. Tenemos la hoja de cálculo 1 y tenemos 5 pestañas. Pero luego tienes otra, quieres hacer una integración o quieres compartir datos, pero no quieres compartir toda tu hoja de cálculo porque tiene datos sensibles o tiene datos que no quieres compartir. Entonces solo quieres compartir 1 o 2 pestañas. Entonces con import range te vas a traer ciertos datos en específico. Por ejemplo, si tengo ventas, compras, finanzas, yo no quiero ni ventas ni finanzas, solo ventas, voy a ir por esta de ventas y con import range voy a ir por esos datos. Eso surgió porque mi cliente quería hacer una implementación con Airtable y no quería compartir toda la información. Por lo tanto, de esta original creé otra hoja de cálculo totalmente nueva y con el import range fui solamente por estos datos. Espero que te sirva. Si te sirve y te gusta el video, regálame un like. También te puedes suscribir y pues te puedo decir que a la grabación de este video llevamos, o más bien somos 30,000 personas aprendiendo en un mismo lugar. También me gustaría crecer estas redes sociales y pues si me sigues por allá, mándame un mensajito, un agradecimiento, alguna duda que tengas, por allá estoy también interactuando mucho con mis binarios y con todos ustedes, ¿vale? Y lo más importante, cuando estemos ahí en la computadora aplicando comandos para Google Sheets, recuerda aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Muy bien, tenemos esta aplicación que se llama MB Autos, que es una aplicación para administrar y gestionar las ventas y las compras de unidades, de automóviles. Muy bien, entonces todo lo que se registre pues va a estar en esta Google Sheets. Ahorita nos vamos a centrar en esta que dice orden compra. Ahorita es poca información, pero imaginemos que es muchísima información la que se acumula. Por lo tanto, darle acceso a esta información también sería darle acceso a otras pestañas que probablemente tienen información sensible. Por lo tanto, vamos a darle clic en nueva pestaña, vamos a darle clic en hojas de cálculo y aquí vamos a generar una nueva hoja de cálculo. De mi recomendación que se llame muy parecido a la original, que en este caso se llama DB Autos, pero yo le voy a poner implementación, ¿vale? Ahí se está guardando. ¿Cómo sabemos que se está guardando? Porque deja de aparecer el mensajito y la nube está con una palomita. Muy bien, vamos a renombrar la hoja, la pestaña. La hoja más bien, vamos a darle orden compra, igual que esto, orden compra. ¿Y ahora qué va a suceder? Voy a darle el comando que estábamos esperando. Vamos a darle import range, ok, aquí está y nos da una breve descripción. Importa datos de una hoja de cálculo. Vamos a darle clic aquí y se va a abrir el paréntesis. Incluso se puede activar la ayuda de fórmulas y mira, ahí dice dame la URL de la hoja de cálculo. Con comilla doble vamos a colocar la URL, ¿vale? Entonces la pegamos, vamos a darle coma y luego dice qué intervalo
es el que tú quieres extraer. En este caso queremos el de, la hoja de cálculo orden compra. Por lo tanto voy a darle orden compra, bien, signo de admiración que cierra, y le voy a decir que desde la A, y aquí vamos a ver hasta qué columna llega. Hasta la columna, nos vamos hasta acá, AG, perfecto. Entonces vamos a darle AG. Cerramos. Si le damos Enter, va a decir cargando y va a aparecer ref. Cuando tú te posicionas, nada más le das mouse over, le vas a decir o clic simplemente, te va a aparecer esta leyenda que dice permitir acceso. Le vas a dar permitir acceso, bien, y ya lo va a extraer. ¿Qué sucede? Si yo aquí coloco, por ejemplo, prospecto, marca error. ¿Por qué? Porque solo es información referenciada. Si yo la cambio en la original, por ejemplo, en la PO2, vamos a irnos a la PO2, esta, el folio, y le voy a colocar aquí test. Bien, por lo tanto aquí va a ser un refresh y viene test. Es decir, aquí no puedo hacer ninguna modificación porque pues es un import range. ¿De cuál? De esta hoja de cálculo. Bien, ahí tenemos esto. Ahora ya vimos que se puede agregar algo, en este caso, o modificar. Pero voy a dar de alta una nueva compra, por ejemplo. Voy a darle clic en compra, proceso de compra, y vamos a dar de alta en sucursal Colombia un prospecto y vamos a darle, por ejemplo, la marca Cupra. Submarca Unateca 2.2, año 2020, clasificación, le voy a dar financiado. Esto es AppSheet, entonces no te preocupes, yo lo estoy fusionando. Si tú quieres aprender sobre AppSheet, ahí está apareciendo el canal y el playlist donde yo te muestro todo, ¿vale? Entonces, pero lo estoy haciendo para que veas que es muy transparente. Le voy a dar guardar y aquí se guardó la PO 00015. Por lo tanto, aquí ya se ve la PO 00015. Bien, cualquier dato que yo cambie, por ejemplo, le voy a cambiar la fecha del 22. Aquí también se debería ver. Si yo también hago una eliminación, voy a eliminar este, aquí también se va a eliminar. Bien, lo voy a dejar porque vamos a seguir haciendo ejemplos sobre esto. Binario, ¿qué te pareció import range? Déjamelo en los comentarios. Aquí está apareciendo el planetita, me gustaría que te suscribieras. Y aquí te estoy dejando otro video que hice con mucho amor y dedicación. Mientras todo esto sucede y te veo en un próximo video, cuídate mucho, mi binario favorito.